de la Universidad Johns Hopkins reportan 550.047.165 contagiados y 6.340.166 fallecidos. Han sido resultados del COVID-19, que ganó territorio a nivel mundial, provocando el aumento diario de muertes y de contagios. Pero para conocer cómo se desarrolla esta pandemia, es necesario volver a sus inicios. En el artículo de Zapatero y Barba de este año menciona que el 17 de noviembre del 2019, en un mercado de animales en China, se origina el virus SARS-CoV-2 proveniente del murciélago. Según Abreu y colaboradores, en el año 2020 indican que un hombre de 55 años se convierte en el paciente cero en Wuhan, dando paso a que el lugar se desarrolle como epicentro de este virus que provoca fiebre, tos seca, disnea, mialgia y fatiga. En 1 de cada 5 contagios, el COVID-19 provoca dificultades respiratorias y causa la muerte de 3,4% de los afectados. No fue hasta el 31 de diciembre que los hospitales en China se percataron que combatían contra una nueva enfermedad y notificaron a la Organización Mundial de la Salud. 7 días más tarde, científicos chinos lograron aislar y clasificar al nuevo virus. El 9 de enero se registra la primera muerte por el nuevo coronavirus, extendiéndose por varios continentes asiáticos, europeos y americanos. El 30 de enero la OMS declara una emergencia sanitaria internacional, estableciendo una cuarentena y una restricción a la movilidad nocturna, siendo acciones generadas por los recortes de libertades decretados en varias partes del mundo, con el fin de controlar la expansión de la pandemia del COVID-19. El virus del COVID-19 tiene un alto nivel de transmisión provocada por contacto directo con las partículas que expulsan los infectados al toser, y en parte porque muchos de los infectados no presentan síntomas o los presentan en un promedio de 5 días después del contagio, provocando el colapso de sistemas de salud que no cuentan con los recursos para atender a tan alto número de contagiados al mismo tiempo. Como en el caso de Ecuador, que reportó el primer contagio el 29 de febrero del 2020 y posteriormente se propagaron los contagios de forma acelerada por todo el territorio nacional, teniendo que dejar los cuerpos en las calles ya que el sistema funerario no dio abasto con las muertes reportadas. Seguidamente presentaremos entrevistas realizadas al personal sanitario, quienes brindaron sus servicios a la sociedad en tiempos de pandemia del COVID-19. A continuación vamos a entrevistar a la doctora Daniela Prado, psicólogo clínico, técnico y docente de la Universidad de Cuenca, la cual estuvo en primera línea atendiendo primeros auxilios psicológicos durante la pandemia COVID-19. Muchas gracias, doctora. Doctora, ¿cuál ha sido el papel que han desempeñado los psicólogos durante esta pandemia? Muy buenas noches. Durante el proceso de la pandemia, al vivir todos nosotros un momento de incertidumbre, el papel del psicólogo fue crucial en el sentido de poder resguardar o hacer los mejores intentos posibles por resguardar la salud mental de la población. Entonces, el apoyo emocional y psicológico a las personas afectadas, que fuimos todos de manera directa o indirecta, incluye también experiencias o la exacerbación de la casuística presentada. Entonces, los problemas de salud mental relacionados con el confinamiento era el principal desafío y el principal rol que tuvimos que cumplir en medio de las dificultades económicas y sociales que se dio. Existía una sobrecarga o saturación en la demanda de servicios psicológicos. Sí, a ver, en muchos lugares la demanda de los servicios psicológicos aumentó muy significativamente en la pandemia. ¿Por qué? Por la incertidumbre, por el aislamiento social, el miedo y la ansiedad generados por la situación, llevó a una necesidad de la población de un mayor nivel de apoyo psicológico. Ahora, los sistemas de atención de salud mental se vieron sobrecargados y de una u otra forma, en mi experiencia personal, sí hubo una sobrecarga también de demanda. Entonces, eso motivó o empujó para que los psicólogos podamos tener mejores estrategias de intervención, como por ejemplo la psicoterapia grupal, hacer grupos de ayuda porque no dábamos abasto. O sea, llegó un momento en el cual
no podíamos conectarnos todos bajo la terapia de uno a uno y se vio la necesidad incluso de buscar espacios de formación adicional para poder responder de mejor forma a esta situación. ¿Cuáles fueron las técnicas o los modelos más utilizados? En mi experiencia, en el momento de intervención, pues bueno, todo el modelo ABCDE de primeros auxilios psicológicos fue crucial, era de manual. El tema de la terapia cognitivo-conductual fue eficiente, no puedo descartar esa situación. ¿Por qué? Porque ayudaba muchísimo a la regulación emocional, que luego, mediante, por ejemplo, mi área de especialización es la intervención, la psicología integrativa, que luego uno le va dando forma a la sintomatología, es otra cosa. Pero en ese momento lo que necesitábamos eran técnicas de regulación emocional. ¿Por qué? Por la incertidumbre, por la necesidad de contención. Ahora, para el modelo de intervención grupal, el psicodrama de Levi Moreno, la propuesta de Levi Moreno, en mi experiencia profesional dio bastantes buenos resultados, ya que se pudo representar y se pudo hacer que el mismo grupo se pueda autorregular. Me imagino que en otros modelos también de intervención grupal se puede hacer esto, pero el psicodrama, un poco conectando desde esta personalidad, desde los roles, ayudó mucho a dar contención a nivel familiar, a nivel personal y a nivel conductual también, a buscar, a resignificar mis roles dentro del sistema. Tras la pandemia, ¿cuáles han sido las consultas como más frecuentes que se han presentado en consulta? Tipos de consulta más frecuentes que antes no tenía yo en consulta y que se exacerbaron fueron los trastornos obsesivo-compulsivos, trastornos de personalidad, trastornos de adaptación, estrés postraumático y de una u otra manera problemas, dificultades en los procesos de adaptación. Hay mucha gente que trabajaba virtual en la pandemia, que nunca antes había trabajado virtual y ahora que ya acabó la pandemia, dicen, ni de broma, regreso a mi lugar de trabajo. Yo quiero seguir trabajando de forma virtual y quieren mantenerse y está muy bien a quien les sirve. Pero los problemas de personalidad, tal vez porque es mi área de especialización también, pero personalidades, por ejemplo, trastornos de esquizoides de la personalidad antes eran muy raros, muy extraños que vengan a consulta. Y hoy en día es algo que nos desafía seguirnos formando para abordar esto. Igual el tema de la obsesión-compulsión. Creo que incluso se tuvo que armar como grupos para poder brindar ciertas técnicas con un cuadro, por ejemplo, de contaminación, pensamientos de hacer daño, o sea, obsesiones, compulsiones muy abruptas. Y también, como les decía, trastorno límite y también cuadros de bipolaridad también creo yo que se han exacerbado. Existían antes, no lo voy a negar, pero ahora es mucho más. Ahora es mucho más. A continuación tenemos como invitada especial a la doctora María Salgado, la cual es médico psiquiatra con 15 años de experiencia en su profesión. Ella estuvo atendiendo durante la pandemia COVID-19 a las personas afectadas y aparte de eso nos va a dar desde su experiencia la opinión que tiene acerca de cuáles fueron los síntomas que más presentaron las personas durante esta última pandemia. Muchas gracias, doctora. Hola Carolina, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por la confianza de invitarme a tu programa, en donde, bueno, voy a clasificar un poco, digamos que cuando estaba iniciando el COVID, durante el COVID y el post-COVID, ¿ok? Según la Organización Mundial de la Salud, hubo un 20% de repunte de las enfermedades mentales en líneas generales. Cuando empezó la pandemia, considero que las personas tenían la expectativa de que esto era algo transitorio. Claro, esto tuvo que llevar un periodo adaptativo, ¿no? Es decir, de aislamiento, de uso de mascarillas. Entonces, claro, en un inicio lo que se despertó fue como que una mayor tendencia a la hipervigilancia, a la paranoia. En líneas generales, una paranoia reactiva. Se estaban aislando en sus casas,
cuando ya empezaron a ver que esto no era transitorio, muchos empezaron a aumentar su ansiedad y su depresión. Entonces todas las enfermedades como que se empezaron a agudizar, sobre todo el estrés, la zozobra, la incertidumbre, ¿ok? O sea, considero que esos son los primeros síntomas que presentaron los pacientes. Los pacientes no, las personas en general, y por supuesto un mayor cuidado en casa. Durante la pandemia, ten en cuenta que el personal de salud, enfermeras, médicos, paramédicos, se vieron bastante afectados. Muchos casos de tanatofobia, todos aquellos que ya venían con una depresión, se acentuó con ansiedad, con fobias, te podrás imaginar la fobia a la limpieza, esto se mega acentuó en aquellos que ya tenían una vulnerabilidad. Y en aquellos que no tenían una vulnerabilidad pudieron haber desarrollado, y que a lo mejor tuvieron COVID, pudieron haber desarrollado alguna enfermedad mental, porque acuérdate que el virus es neurotrópico, lo cual significa que hay una depresión post-COVID. Ok, esto es durante el COVID. Posterior al COVID, o mientras avanzaba, o sea, avanzaba el tiempo, empezaron, por supuesto, lastimosamente a fallecer muchos familiares. Entonces empezó el duelo, ¿ok? El duelo y el postrauma. El postrauma en aquellos que estuvieron intubados y tuvieron esa terrible vivencia de no saber por zozobra lo que les iba a pasar. Y el duelo, por supuesto, a aquellos familiares que perdieron a sus familiares de esta manera, o sentimientos tales como rabia, porque a mi familiar, ¿qué está pasando? Miedo, o sea, rabia combinada con miedo, fue un duelo distinto. No es el duelo típico, sino es un duelo lleno también de sentimientos de injusticia. Fue un momento muy difícil, de mucho miedo, de un miedo extremo, ¿ok? Que se convirtió en fobia social, y yo considero que fobias específicas. También quiero que sepas que los índices de suicidio aumentaron exponencialmente. Muchas personas se suicidaron por el miedo a tener COVID, por el miedo a perder un familiar o por haber perdido un familiar. Entonces la ideación suicida en los depresivos o los que tenían una vulnerabilidad depresiva aumentó importantemente. Incluso insisto mucho con este tema, en el personal de salud, en enfermeras que tenían que estar expuestos a ver morir a personas y no poder evitarlo, no poder hacer nada porque no habían tratamientos concisos, no había, bueno, sabes, en un inicio. Actualmente los índices de ansiedad, de depresión han bajado. Por supuesto, algunos están todavía viviendo duelos por esto y ataques de pánico o tanatofobia, que es miedo a morir luego del COVID, pero realmente los casos bajaron mucho. Esto era, o sea, es antes incluso, porque los postraumas no son inmediatos, Carol. Los postraumas a veces se presentan con el tiempo, y haber vivido este aislamiento, ya se están viendo algunas consecuencias, pero en el futuro habría que ver también la forma de ver la vida de estos niños que no tuvieron, que no tuvieron una infancia como tal, sino que se tuvieron que acostumbrar a una computadora y ver las clases por ahí, cosa que no es nada didáctico para los nenes. Gracias, doctora, de verdad, por su intervención. La verdad es que ha quedado súper claro. Le agradezco mucho por su tiempo y por su conocimiento, sobre todo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, Carol, muchas gracias por la invitación. Cuando quieras. El 5 de mayo de este año, el Dr. Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud, declaró el fin de la emergencia sanitaria internacional del COVID-19. Esta pandemia nos enseñó que la población no se encuentra preparada para hacerle frente a una nueva epidemia, por lo que nos ha dejado problemas psicológicos como miedo, incertidumbre, ansiedad, depresión y estrés, que sumado a los efectos del confinamiento impuestos por las autoridades y la amenaza de la enfermedad, empeora claramente a la salud mental. ¿Estaremos mejor preparados para una nueva epidemia? Cada pandemia va dejando lecciones a todos, pero también deja ver las limitaciones severas en materia de salud pública y de conocimiento científico. En la actualidad, no podríamos predecir focos rojos de cuándo y cómo podrían darse los saltos de especies de virus desde sus reservorios naturales hacia los humanos, o para predecir la capacidad que tendría
ese virus emergente de propagarse directamente entre los humanos. Por otro lado, la pandemia COVID-19 sacudió al personal de salud y los obligó a unirse de tal forma que se demostró que el trabajo interdisciplinario e interinstitucional impacta de manera positiva en el diagnóstico y la atención hacia los pacientes.